A continuación, Matemática Quinto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Retos de factorización del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Y si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como pensamiento lógico y habilidad numérica. Hoy nos acompaña en lengua de señas Pablo. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedas utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas nuestras recomendaciones higiénicas. El día de hoy vamos a desarrollar diferentes casos de factorización y vamos a ver algunas aplicaciones para posteriormente hacer operaciones combinadas de factorización. Y si están listos, vamos a iniciar entonces con nuestro tema. Vamos a activar nuestros conocimientos previos recordando lo que es el término algebraico. Vamos a corregir la tilde. Término algebraico. El término algebraico, recordemos, consta de 4 elementos: signo, coeficiente, variable y exponente. Y vamos a recordar cómo se realiza una división de monomios. Cuando hablamos de un término algebraico, tal y como está expresado acá, se llama monomio. Cuando se suma o se resta otro elemento, se llama binomio. Y si se agrega un elemento más, se llama trinomio. Hoy nos vamos a centrar en los monomios porque nos van a servir para la factorización. Entonces, nos dan un ejemplo. Tenemos menos 12 x al cuadrado y al cubo dividido 4x y cuadrado. Cuando tenemos una operación como esta, primero vamos a operar los signos y reconocemos. Menos dividido más nos va a dar por resultado menos. Y ahora vamos con los coeficientes. 12 dividido 4 nos va a dar 3. Y ahora, ¿qué hacemos con las variables? Para reducir las variables, vamos a restar de la variable que se encuentra en el numerador las potencias del denominador. En este caso, escribimos la variable, que es x, y le vamos a restar la que se encuentra aquí abajo a la que está ahí arriba. Entonces nos quedaría 2 menos 1. Y lo mismo vamos a hacer con la otra variable. Copiamos la variable y a la que está arriba le restamos la que se encuentra abajo. Y entonces vamos a obtener por resultado menos 3x y. Nos queda 2 menos 1, exponente 1, 3 menos 2, exponente 1 también. Vamos a recordar también lo que es máximo común divisor. El máximo común divisor es el número entero más grande que es factor de todos los que se encuentren presentes. Vamos a practicar y nos dicen vamos a calcular el máximo común divisor de estas dos expresiones. Vamos a trabajar directamente con monomios. Entonces, vamos a desglosar en productos o en factores cada uno de estos términos. Nos dan 6x cubo y. El 6 lo podemos descomponer en 2 por 3. Y x cubo lo podemos descomponer en x por x por x. Y la variable y solamente la copiamos. Ahora, este monomio lo vamos a descomponer en 2, el 8 lo podemos descomponer en 2 por 2 por 2. El x cuadrado lo podemos descomponer en x por x. Y y cuadrado lo descomponemos en y por
Y. Y ahora, para calcular el máximo común divisor, vamos a identificar aquellos elementos que se repiten. Entonces vemos que este 2 se repite con uno de los 2 que está abajo y lo vamos a colocar dentro del máximo común divisor. Luego, la X se repite una vez aquí, una aquí. También observamos que esta se repite aquí. También la incluimos en el máximo común divisor. Esta X ya no se repite abajo, así que ya no la incluimos. Y la Y se repite solamente con esta. Entonces, la copiamos una vez. Y nuestro máximo común divisor de estos dos términos es 2 x al cuadrado y copiamos la y. Es así como hemos encontrado el máximo común divisor. Ahora vamos a aplicarlo en casos de factorización. Vamos a trabajar factor común. El factor común lo vamos a trabajar de dos formas diferentes: por máximo común divisor y por área. Cuando nos dicen factoricemos o factoremos, nos están indicando que este polinomio debemos encontrarlo o representarlo como producto de otros monomios menores en grado. Entonces, nos dan 2x cuadrado más 4xy. Vamos a calcular entonces el máximo común divisor. 2x cuadrado. ¿Cómo podemos descomponer 2x cuadrado? El 2 lo vamos a copiar. Y el x cuadrado lo vamos a representar como x por x. Luego tenemos 4xy. Vamos a descomponerlo en 2 por 2 xy. Estas simplemente se copian. Y ahora identifiquemos los factores que se repiten en uno y en otro. Se repite un 2 y se repite una x. Y entonces nuestro máximo común divisor es 2x. Ahora, este 2x va a dividir a cada uno de los elementos que forman el polinomio. Vemos ahí la importancia de haber practicado antes división de monomios. Entonces, nuestro primer término es 2x cuadrado, dividido el máximo común divisor, que es 2x. 2 dividido 2 nos queda 1. Y x cuadrado dividido x nos queda simplemente x. El otro término es 4xy dividido 2x. Entonces, 4 dividido 2, 2. X se elimina a la otra x y nos quedamos con la variable y. Ahora, vamos a agrupar las respuestas. Primero, vamos a escribir el máximo común divisor, que es 2x. Y ahora agrupamos las respuestas a las divisiones. Y entonces vamos a tener x, que fue nuestra primera solución, copiamos el signo que esté acá, más 2y. ¿Sí? Ok. Esto es por máximo común divisor. Pero también podemos factorar utilizando áreas. Por ejemplo, este factor, este término 2x cuadrado, yo lo puedo representar con un cuadrado. X al cuadrado me recuerda la fórmula para área de un cuadrado, porque si yo multiplico la base por la altura de un cuadrado, obtengo esto. Si la altura y la base de un cuadrado es x, el área es x al cuadrado. Recordemos eso. Entonces, como está representado dos veces x al cuadrado, yo hago dos cuadros de tamaño o de lado x. Y luego vemos acá que tenemos representado el término xy. Esto quiere decir que puedo representar un rectángulo de lado x, que coincida con este, y de altura y.
Y con con estos 6 elementos voy a tratar de formar una figura lo más cuadrada posible. Podríamos poner todos estos en línea, pero necesitamos formar la figura más cuadrada posible. Y entonces los he agrupado de esta forma. Así, al encontrar el área de esta nueva figura, voy a tener lo siguiente. Vamos a ver. Aquí tenemos una distancia X. Y aquí tenemos otra distancia igual. Así que de aquí hacia acá tenemos la distancia 2X. Esa es nuestra base. Y la altura sería X más 2 veces Y. X más 2 veces Y. Si te das cuenta, llegamos a la misma respuesta cuando lo hicimos por factores que ahora que lo hacemos por área. Vamos a otro caso muy parecido, de factorización por agrupación. Y vamos a tener lo siguiente. Nos piden factorar AX más 3X más AY más 3Y. Vamos a agrupar entonces ahora. Vamos a agrupar, lo primero es reconocer aquellos factores comunes y vamos a agrupar los términos que tienen o que empiezan con la variable A. Y tenemos AX más AY. Y vamos a sumar. Entonces ahora los términos que empiezan con el número 3. 3X y 3Y. Ahora, si reconocemos ahí otro común denominador, es entre estos dos elementos, el común denominador es A. AX dividido A, solamente nos queda X. AY dividido A, nos queda Y. Y el común denominador en esos dos términos es 3. Y vamos a sacar ese 3 como factor común y solamente nos va a quedar X, Y. Ahora, vamos a agrupar nuevamente porque aquí tenemos un término que se repite. Entonces vamos a agrupar estos coeficientes A más 3 por este término que aparece como factor común. Y entonces, esta es la respuesta a la factorización de ese polinomio. Este polinomio también lo podemos factorizar utilizando áreas. Vamos a dibujar un cuadrado y vamos a separarlo en 4 partes. Por ejemplo, yo voy a llamar a esta distancia A y a esta otra distancia 3. Necesito una altura. Esa altura la voy a calcular acá. Esta distancia yo la he llamado Y y a esta la he llamado X. Entonces yo aquí tengo A por Y, que es nuestro factor. Tengo también 3Y, que es nuestro otro factor. Tengo X por A, que es este término que tengo aquí, y tengo este que es 3 por X. Entonces puedo calcular el área de este elemento, puedo calcular el área de este cuadrado como A más 3 por la altura. X más Y. Y hemos llegado a la misma respuesta. Ahora vamos a dejar de lado lo que es factorización común, factor común, y vamos a trasladarnos a diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es un caso más simple de resolver. Únicamente debemos
tomar en cuenta que son dos elementos, son solamente dos. Se están restando y los dos términos tienen raíz cuadrada. Como podemos observar aquí, 81 menos 25m cuadrado. Los dos elementos tienen raíz cuadrada. Vamos a calcular las raíces de cada término. Raíz de 81, 9. Raíz de 25m cuadrado, la raíz de 25, 5. Y de m cuadrado, simplemente m. Y ahora vamos a escribir el producto conjugado para la respuesta. La primera raíz más la segunda raíz por la primera raíz menos la segunda raíz. Y así hemos resuelto esta diferencia de cuadrados. Ahora vamos a un caso un tanto similar, pero un poquito más extenso, que es diferencia de cubos. La diferencia de cubos igualmente solo implica dos términos que se estén restando y que los dos tengan raíz cúbica, ya no cuadrada, cúbica. Y nos dan como ejemplo 27x cubo menos 8. La forma general de solución a una diferencia de cubos es las dos raíces restándose, las dos raíces de esos elementos, primera raíz al cuadrado, más la multiplicación de las raíces, más la última al cuadrado. Entonces, paso 1, saquemos esas raíces. La raíz de 27x cubo, 3x. Porque 3 multiplicado por sí mismo 3 veces, 3 por 3 por 3 nos da 27. ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? Es 2. 2 por 2 por 2 nos da 8. Entonces vamos a incluir esas raíces en la forma general. Nos dice la primera raíz menos la segunda raíz. Y ahora la primera raíz al cuadrado más la multiplicación de las dos raíces, 3x por 2, más la última raíz al cuadrado. Y ahora debemos hacer las operaciones ahí indicadas. 3x elevado al cuadrado, 9x cuadrado. 3x por 2, 6x. Y 2 al cuadrado, 4. Y así realizamos la diferencia de cubos. Y por último tenemos un caso muy similar a este, que es la suma de cubos. Que la suma de cubos es también, solo participan dos elementos, los tenemos en suma, y su forma general, si nos damos cuenta, es muy parecida a la anterior. Suma de las dos raíces, primera raíz al cuadrado, menos la multiplicación de las dos raíces, más la última al cuadrado. Entonces saquemos las raíces cúbicas de esos dos elementos. La raíz cúbica de x a la sexta es x al cuadrado. ¿Por qué? Tenemos raíz cúbica de x a la sexta. Esto es 6, dividido 3. ¿Sí? Igual, acá 27, vamos a sacar la raíz cúbica y nos va a quedar 3. Vamos a ingresar estas dos raíces a la forma general. Vamos a tener acá. Primera raíz es x al cuadrado. Esa la elevamos al cuadrado. Menos la primera raíz por la segunda más la segunda elevado al cuadrado. Entonces ahora tenemos x cuadrado al cuadrado, x a la cuarta. Copiamos la base, sumamos los exponentes. Y ahora vamos a tener 3x cuadrado como resultado de estos dos, más 9.
y hemos completado la factorización de esta suma de cubos. Bien. Esperamos que tú sigas practicando, que sigas ejercitando y que te logres apropiar de todo este conocimiento que hemos desarrollado el día de hoy. Sigue practicando y comparte con un adulto todo lo que hemos aprendido hoy en retos de factorización. Guarda todos tus ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa. Y te recordamos que te laves las manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón a la mano o de manera inmediata, puedes utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas estas medidas higiénicas. Te recordamos que nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú no salgas de casa. Así que por favor, colabora con nosotros y quédate en casa. Nos vemos. Cuídate mucho.